Y polémica ha generado al mundo político el llamado que hizo el presidente Piñera en orden a respetar la Constitución y la convocatoria, ese es el foco, de un consejo de expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la admisibilidad o no de proyectos de ley. Vamos a hablar de ese tema, para eso nos acompaña el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy bien, don Nicolás, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. Igualmente. A ver, usted ha hablado de intromisión por parte del presidente Piñera y le hago la pregunta en base a ese criterio. ¿Usted también está en estado de alerta, como señaló durante esta tarde la diputada Camila Vallejo? Mire, yo la verdad es que creo que fue completamente innecesario lo que hizo el presidente, porque él puede crear una comisión con los juristas que quiera, pero las normas para declarar admisibilidad o inadmisibilidad de los proyectos están en la ley orgánica del Congreso. Y eso fue lo que se aplicó. Y entre paréntesis, lo más curioso es que respecto del tema del último tema, ¿no? Esto se está aplicando recién respecto del tema de los postnatales, ¿no? O sea, todavía hay que tener una comisión mixta entre el Senado y la Cámara, por lo tanto, el proceso de declarar admisibilidad o inadmisibilidad todavía ni siquiera ha terminado. Pero al margen de eso, y el otro tema que el presidente creo que planteó también, es el tema de la ley sobre los servicios básicos, que él tuvo oportunidad de llevarla al Tribunal Constitucional. Entonces, la verdad es que no se comprende muy bien por qué lo hizo. Además, lo hizo en un momento en que, como se dijo esta mañana en una sesión del Congreso, y todos de acuerdo, tanto ministros como nosotros, en un momento en que el clima entre el gobierno y la oposición había mejorado bastante, había funcionado bastante mejor por la aprobación de la ley sobre el ingreso familiar de emergencia la semana pasada. Por algún motivo el presidente decidió echarle un pelo a la leche de nuevo, y yo todavía no entiendo por qué realmente. En ese punto, aquí se habla de una comisión de expertos, una mesa. ¿Qué cree usted, José Miguel Insulza, que podría salir de esta mesa, de esta comisión, que efectivamente se va a generar por parte del Ejecutivo? Bueno, el presidente puede hacer lo que le parezca, por cierto, pero yo le puedo asegurar que ni el Congreso, ni el Senado, ni la Cámara van a participar de manera alguna de esa mesa. A lo mejor se consigue algún parlamentario oficialista que vaya. Pero la verdad es que estamos hablando de una ley orgánica constitucional. Para cambiarla habría que tener 3/5 y en ninguna parte tiene los 3/5. Entonces eso no tiene ningún futuro, es por fregar nomás. Esa es la verdad. A ver, poniendo la situación en concreto, ¿usted cree que es más bien una situación político-comunicacional a mejorar la situación legislativa del país? Se lo pregunto también por las declaraciones del ministro Alvarado, quien dijo que de ningún caso es pasar a llevar las atribuciones del Congreso, desde el Congreso, la oposición y algunos también parlamentarios del oficialismo han hecho hincapié en ese punto. Bueno, yo podría formar una comisión parlamentaria para decidir una forma distinta de designar los ministros, por ejemplo. Designarlos por mayoría de votos en la comisión respectiva del Senado y de la Cámara. Pero eso es inconstitucional, pues. No se puede hacer. Entonces, ¿qué saco con proponer? Si lo propongo es solamente para llamar la atención. En ningún caso es para hacer algo que vaya a llevar a algún resultado. Senador, ¿usted cree que esta mesa, esta iniciativa del Ejecutivo podría, yo sé que en la práctica del papel no, pero ser inconstitucional también? ¿O ir a un grado de inconstitucionalidad? No, yo creo que es una maniobra comunicacional del presidente que no lleva a ninguna parte, y la verdad es que mejor hubiera llamado publicistas y periodistas para que le dijeran qué es lo que podía hacer para mejorar su imagen, porque la verdad es que esto no le sirve para nada. A ver, vamos a lo práctico, porque aquí el tema de lo admisible y no del Tribunal Constitucional es una discusión no de ahora, lleva muchísimo tiempo. De hecho, también en lo que ha sido el proceso constituyente, justamente lo constitucional y no constitucional forma parte relevante de una discusión política, pero también ciudadana. Y yo aquí veo y divido dos factores, que puede ser para oposición y oficialismo, sea el gobierno que esté. Cuando uno es oficialismo, que puede trabar proyectos de parlamentarios señalando que es inconstitucional, o en otras ocasiones un ejecutivo representado por el oficialismo que señala que, una oposición que señala que hay proyectos que son constitucionales porque finalmente van por el menester de la Constitución, que es, por ejemplo, ir en virtud de lo que necesita la ciudadanía. Aquí hay una historia bien larga y de todas maneras hay un conflicto que no solamente es de ahora, ha sido de bastante tiempo. Pero mira, los dos casos que se está tratando fueron prácticamente iguales en alguna medida. Porque la norma constitucional, la norma de la ley orgánica del Congreso Nacional, que repito es una norma, una ley orgánica, o sea, es una norma semiconstitucional, por así decirlo. Lo que dice que el presidente de la Cámara de Origen es el que declara
si la norma es, si la ley que se está proponiendo por parlamentarios, por cierto, porque el Ejecutivo no, es admisible o no. Y por lo general eso es además motivo de un informe del secretario de la Cámara respectiva. En este caso, esto usted está hablando en el último caso, el tema de los prenatales, los postnatales, se está hablando de una ley que se presentó en la Cámara de Diputados y que el informe del secretario señaló que era constitucional, o sea que no había inadmisible, que no era inadmisible. Eso lo informó el técnico, por así decirlo. Pero para el gobierno, senador, perdón, la interpretación era al revés, de que efectivamente consideraba gasto público, por lo cual era potestad del Ejecutivo, tenía que patrocinarlo. El que lo plantea es el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene que declarar admisible o no, y la declaró admisible. Después de eso no pasó nada, la ley se fue al Senado, no ocurrió nada, y en el Senado efectivamente se planteó por algunos senadores de gobierno una fuerte crítica a la presidenta del Senado por no declararla inadmisible, porque en realidad ella no tiene que declarar, ella no tiene que hacer un juicio sobre si es admisible o no, solamente si considera que es inadmisible tiene que hacer algo. Ahora, la presidenta del Senado dijo que ella consideraba que era admisible, entregó una argumentación, pero insistió, pero ella también, de propia voluntad, y a mi juicio probablemente no debió hacerlo, decidió someterlo a votación. Yo voté por favor, pues yo voté por respetar la opinión que la presidenta del Senado había hecho al principio, porque eso es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Perdón que me tenga en ese punto, para seguir ese contexto que me parece muy relevante. También hubo otro punto, que fue la veta comunicacional, podríamos decir, de la presidenta del Senado, cuando habló de un sacrilegio, si era necesario por el bien de la ciudadanía cometer un sacrilegio con la Constitución. Esto fue una entrevista en La Tercera. Eso podría haber también generado un problema, pese a que el trámite legislativo iba en buena norma, podríamos decir. Puede que haya creado algo más de espíritu de combate por el lado de los senadores de gobierno, pero para mí lo importante es que la presidenta del Senado, en este caso, porque no es Cámara de Origen, no está llamada a declarar admisibilidad, no está obligada a declarar admisibilidad de nada, ella solamente está obligada a decirlo si cree que es inadmisible. Y como no cree que es inadmisible, probablemente simplemente debió decir que no iba a hacer absolutamente nada al respecto. Pero ya de manera más bien democrática, prefirió someterla a votación y el Senado, curiosamente, aprobó la inadmisibilidad por un voto. Por eso que está en comisión mixta, porque hay una diferencia entre el Senado y la Cámara. Pero por favor, Nicolás, dos expertos, el presidente de la Cámara, el secretario de la Cámara y el secretario del Senado, tuvieron opiniones distintas sobre esto, por lo tanto es un tema al menos discutible. No es para armar el escándalo que armaba el presidente, que por lo demás no tiene nada que ver, porque lo único que podría hacer es cuando la ley se apruebe, si se aprueba, ir al Tribunal Constitucional y decir que él considera que viola la Constitución. Y eso pero tiene un instrumento para hacerlo, lo tiene. Entonces, ¿qué comisión de expertos de qué? ¿Por qué no va al Tribunal Constitucional? Quiero llevarlo a eso, senador Insulza, me parece también muy importante, porque aquí, desde la crítica al Ejecutivo, se habla de una intromisión, como usted planteaba, un estado de alerta por parte del Congreso a una actitud autoritaria, algunos parlamentarios han dicho, del Ejecutivo al Poder Legislativo, pero también yo veo otra veta que usted mencionaba, que es el Tribunal Constitucional. Aquí también se podría interpretar, dentro de las interpretaciones de este anuncio del presidente Piñera, que esa medida, esa herramienta que existe actualmente para generar un consenso en una disputa en el tribunal no está funcionando, es decir, el Ejecutivo también estaría considerando que el Tribunal Constitucional no está siendo efectivo para dirimir en esos conflictos. Mire, la verdad es que nosotros como oposición nunca hemos cuestionado, hemos cuestionado el Tribunal Constitucional, pero yo no cuestiono que en este momento es el tribunal que existe. Este es el tribunal que existe para declarar la constitucionalidad o no constitucionalidad de las leyes, ¿no? Y por consiguiente, yo creo que no veo ninguna razón para que esto sea así. El Tribunal Constitucional, por lo demás, a mí lo que no me gusta es que es demasiado político, le parecerá raro a usted, ¿no? Pero a mí me gusta que estas cosas las debería decidir mejor la Corte Suprema, que está integrada por jueces de carrera, más allá de sus inclinaciones a favor de una idea o de otra, y no un tribunal que tiene fundamentalmente nombramientos políticos. Pero bueno, finalmente ese Tribunal Constitucional ha fallado en contra nuestra la mayor parte de las veces en este periodo. Y sin embargo,
el presidente de la República parece no tener confianza en él, me parece raro. No creo que ese sea un motivo. Yo creo que el motivo más bien era crear un incidente comunicacional. Y creo que la cosa no va a ir más allá, por lo tanto, a diferencia de lo que usted me preguntaba, algo porque dijo una diputada, yo no estoy en estado de alerta con que el presidente vaya a violar la Constitución, no creo que la vaya a violar y creo que simplemente realizó una actividad, un evento estrictamente comunicacional. Usted, dentro de las reacciones, senador Insulza, ha ido más allá y de hecho estaba leyendo un tuit que publicó durante el día donde hablaba de esta intromisión del presidente y principalmente decía, si quiere cambiar las reglas, vote apruebo en el plebiscito y volvemos al proceso constituyente, porque aquí justamente estamos hablando de constitución. Se tendría que justamente ver, más que en una mesa de expertos, dice usted, en la situación, cuando sea y como se pueda, porque obviamente la crisis sanitaria es la primera urgencia, en el plebiscito y eventualmente la posterior redacción de una nueva Carta Magna, este tema en particular? Mire, la verdad es que sí. Tendría que ver si resolverse algunos temas, además, probablemente esto sería cosa de aplicación constitucional. Porque, por ejemplo, el artículo 65 de la Constitución le entrega al presidente de la República la iniciativa en todos los temas de carácter previsional, de seguridad social. Sí. Entonces, algunos dicen que la ley, que las normas sobre postnatal y prenatal y postnatal son de carácter de seguridad social. Otros pensamos que son leyes laborales, porque son un feriado que se otorga a un trabajador. Ahora, eso es una discusión interesante, pero probablemente no se vaya a resolver tal vez se resolvería con una mejor redacción en el Senado, que diga claramente cuáles son temas laborales y cuáles son temas previsionales, a pesar de que yo personalmente no veo por qué el presidente va a tener, si no requiere fondos públicos, yo creo que en este caso no los requiere, no veo por qué va a tener que ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Senador Insulza, al principio de nuestra conversación agradecer... Sí, dígame. Una sola palabra que con la senadora Rincón y yo presentamos hace un año atrás, más bien la senadora, sí, ella y yo apoyé la cosa que ella presentaba, precisamente para pedir una reforma constitucional que dijera que no necesariamente todos los temas de previsión tenían que ver requerían una iniciativa del presidente de la República. No veo por qué, si muchas veces son temas entre privados. Al comienzo de esta conversación, senador Insulza, usted señalaba que además, es lo que yo puedo entender de sus palabras, el gobierno se gana un problema luego de haber generado un consenso, un acuerdo por este plan de emergencia por la crisis sanitaria, económica y social con gran parte de la oposición. Es decir, las relaciones nuevamente encontraban un norte bastante más constructivo. ¿Usted cree, no sé si se rompen las relaciones, pero sí se comienzan a caldear, se complican para lo que va a ser la discusión? Claro, el ingreso familiar de emergencia ya fue despachado, pero el resto de los proyectos que tienen que estar incorporados en la situación actual de emergencia puede complicar justamente este comité de expertos, este anuncio y esta postura del Ejecutivo. No, yo mire, en lo que a mí se refiere, Nicolás, yo creo que hablo también por mis compañeros de partido, por mi bancada por lo menos, yo creo que nosotros vamos a respetar todo el acuerdo. Efectivamente, el ingreso familiar de emergencia era como lo más visible, lo más fuerte del acuerdo que se logró entre gobierno y oposición, pero hay otra serie de temas relacionados con el tema fiscal, con los temas del relanzamiento de la economía, etcétera, que están ahí. Y por supuesto, vamos a discutir las leyes punto a punto, pero vamos a respetar nuestra palabra empeñada. Eso lo vamos a hacer de todas maneras. Ahora, que la discusión puede ser un poquito más álgida, no cabe ninguna duda. Eso probablemente ocurra. Yo espero que no. Pero el acuerdo está ahí. El acuerdo que se suscribió está ahí y nosotros lo vamos a respetar. Eso sí, de todas maneras hay que ver cómo se va conformando esta mesa de expertos y también la señal que entreguen desde el Ejecutivo con respecto a un tema tan profundo como es la Constitución acá, ¿no? La admisibilidad de proyectos o no. Mira, al comenzar el gobierno, el presidente decidió, en lugar de negociar acuerdos con los partidos políticos o con el Congreso, decidió crear una serie de comisiones de expertos que le propusieron proyectos de ley. Y que fueron criticadas por gran parte de los parlamentarios en su minuto. Que fueron criticadas por gran parte de los parlamentarios de oposición. Pero la verdad es que no han ido demasiado lejos de esos acuerdos. Por ejemplo, uno en el cual yo no participé, me hubiera gustado participar, pero preferí no participar para no crear roces innecesarios. O sea, el proyecto, los acuerdos en materia de seguridad pública, el llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, todavía no se termina de aplicar. Y todavía queda una cantidad de cosas pendientes.
a pesar de que la mayor parte de los temas eran cosas que al gobierno le gustaba y que la palabra, la última palabra la tenía el gobierno. Sin embargo, esos proyectos, la reforma de Carabineros, por ejemplo, Sí. la gran reforma de Carabineros, para la cual ya han habido 2 comisiones, porque después se creó otra para la reforma de la policía, todavía no entra en aplicación. Ujú. Senador, hablábamos de constitución y también de lo que va a ser este plebiscito, este proceso constituyente. Volviendo un poco a ese tema, ¿cómo lo ve usted? Porque todavía está en suspenso, debido evidentemente a la situación de la crisis sanitaria. Han habido algunas instancias, iniciativas que se están desarrollando para poder enfrentar ese 25 de octubre, pero desde el Congreso, desde lo que es la situación del proceso, ¿cómo lo está viendo usted y qué es lo que se debería hacer? ¿O qué se está haciendo bien No, también? yo creo que la fecha está fijada para el 25 de octubre y nada hace que tengamos que discutir ahora si esa es la fecha. No, esa es la fecha. Ahora, si usted me pone lo que sería, si por ahí por el 18 de septiembre estamos en plena pandemia todavía, probablemente ahí habría que hacer algún cambio. Pero la verdad es que yo creo que es importante respetar la fecha del plebiscito y no empezar ahora a hablar de algún cambio en el calendario electoral que acordamos todos de común acuerdo, en que todos estuvimos de acuerdo y el gobierno estuvo disponible para patrocinar la ley que lo cambió en el Congreso. Sí. Por lo tanto, el plebiscito va. Ahora, ¿qué es lo que vaya? Ahí va, la ciudadanía va a preguntar primero si quiere o no quiere un cambio constitucional y después ese cambio constitucional lo hace una asamblea constituyente totalmente elegida o una mixta entre elegidos y parte del Parlamento, ¿no? Y ahí veremos qué es lo que se hace. Ahora, yo creo que vamos en buen camino. La cosa yo he estado en una cantidad de discusiones constitucionales sobre qué es lo que hay que poner y no hay que poner en la Constitución. Y por lo general lo he notado siempre mucha sensatez, ¿no? Yo creo que ahí es muy probable que ahí, sin embargo, las atribuciones del Poder Ejecutivo, de la presidencia muy casi, un régimen ultra presidencial como el que existe acá, se modifiquen en favor de un sistema semipresidencial, en que se elige un presidente de la República, se elige un parlamento, pero haya también la figura de un primer ministro que sea el que conduzca los asuntos cotidianos del Estado, de manera que cuando se presenten grandes crisis, esas crisis se resuelven cambiando el gobierno, por así cambiando el gabinete y no cambiando el presidente de la República. Es una cosa que es muy posible que ocurra, creo yo, pero no tiene que ver con esto que hemos discutido aquí. Eso es una idea que está entre mucha gente y yo conozco una cantidad de muy importantes políticos de la derecha actual que son partidarios del régimen semipresidencial. Senador José Miguel Insulza, como siempre, muchas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas y que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que esté bien, gracias. Hasta luego, nos vemos.